Hola chicos, bienvenidos a otra clase de lengua castellana. Estamos al lunes, un día donde se renuevan las clases, donde se renueva el tiempo escolar. Entonces les deseo que tengan un tiempo lleno de todo el conocimiento que viene de parte del Señor. Recuerden que la semana pasada estábamos trabajando con los relatos. Esta semana vamos a concluir con dicho tema. Esta semana vamos entonces a mirar tres tipos de relatos que nos faltan para poder cerrar con este tema y hacer el trabajo final, que es un cuadro donde se van a comparar las características de los 6 tipos de relatos que veríamos hasta el día jueves. El día de hoy vamos a comenzar con el relato policíaco. El relato policíaco plantea una situación sobre la cual gira la trama de una historia. La búsqueda del culpable o responsable de un delito y el descubrimiento de los móviles, o lo que también llamamos pistas, que llevaron a cometerlo. El relato policíaco entonces es una narración que se basa en un delito. Empieza con un delito que sucede en medio del relato y su desarrollo es encontrar quién fue el que cometió dicho delito. Entonces se basa en reunir las pistas para encontrar al culpable. Vamos a ver entonces las características de ese tipo de relato. Entonces, primero que todo, un relato policíaco tiene un enigma. El enigma es aquel argumento sobre el cual gira el crimen para que se pueda desarrollar dicho descubrimiento. Entonces, el enigma es aquello que se tiene que descubrir, aquello que el protagonista tiene que empezar a investigar para lograr obtener la información de quién fue el que cometió el crimen. Y el enigma se logra resolver a través de pistas. Otra característica muy conocida en este tipo de relatos es el suspenso. El suspenso que genera el estar investigando quién fue el que cometió el delito de dicho relato. Entonces, el lector, cuando lee un relato como estos, se mantiene en una intriga, porque hay un seguimiento de pistas y eso va creciendo mientras se va desarrollando el relato como tal. Va creciendo como que ese suspenso, esa intriga de qué es lo que va a pasar al final. Y dichas pistas se van resolviendo de forma gradual, o sea, poco a poco el protagonista va encontrando las pistas. Otra característica es que el protagonista del relato de el policíaco es el detective, pero también el criminal, porque se encuentra como en una batalla de encontrar quién fue el que resolvió el crimen, pero el criminal es tan inteligente que trató de no dejar pistas para que el protagonista no encontrara quién había sido el que ejecutó dicho delito, el que lo realizó. Entonces, no solamente el protagonista, sino también el antagonista, el criminal, son muy inteligentes. Por eso se le dificulta tanto al protagonista encontrar los móviles o las pistas. En este tipo de relatos también hay métodos con los cuales trabaja el detective para poder resolver el enigma. Vamos a ver solamente uno, y es el método científico. El método científico consiste en observar, cuando el detective observa las pistas una por una y va llegando de la más pequeña a encontrar por último la respuesta a ese delito y quién fue el que hizo tal delito. Entonces, el científico es cuando se va de lo poco, de la primera pista, pero esa pista lleva a otra y es por observación que el detective descubre el que realizó el crimen. Por último, el ambiente. El ambiente de un relato policíaco es un ambiente muy realista. Es una calle, una casa, un lugar público, un lugar privado, una organización privada. Es muy diferente a lo que es un relato de hadas o a lo que un relato fantástico de ciencia ficción. Son unos lugares muy cotidianos. Entonces, se puede encontrar un crimen que empieza desde una calle hasta en un centro comercial. Son lugares muy cotidianos. Bueno chicos, son entonces las características del relato policíaco. Pero en este momento les voy a mostrar la verdad bíblica acerca de cómo nosotros debemos estar leyendo estos tipos de relatos, con qué mente debemos estarlo haciendo.
Bueno chicos, entonces para poder mirar y ser analíticos, analizar lo que estamos leyendo, tenemos que entender primero que estamos en un mundo donde hay un pensamiento humanista, donde no todas las cosas giran en torno a Dios, giran en torno al hombre. Y recordemos que estamos en un mundo bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Entonces vamos a encontrar programas de televisión, vamos a encontrar libros, novelas que tienen un contenido que no edifica. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Vamos a mirar en primera los Tesalonicenses 5:21. Dice, examinadlo todo, pero retened lo bueno. Somos llamados a examinar. Como hijos de Dios, como aquellos que tenemos la mente de Cristo, no podemos estar recibiendo todo. Tenemos que mirar qué puede entrar a nuestras vidas y qué no mirar, qué no leer, qué no escuchar. Pero también es importante mirar que nada se compara a la Biblia, la literatura, la gran literatura, porque es la voz de Dios hablando a la humanidad, de la necesidad que tiene el hombre de Dios. Vemos hombres imperfectos en la Biblia que necesitaban de Dios, al igual que nosotros hoy en día. Por eso la Biblia es el mejor libro que nosotros podemos estar leyendo. Y algo muy importante es que la Biblia no va a pasar nunca, que han pasado miles de años y sigue siendo la misma, no ha pasado de moda, sigue enseñándonos las mismas verdades espirituales. Tenemos los mismos pecados que la gente hace 1000 años, entonces necesitamos la palabra de Dios. Y la palabra dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quizá el relato policíaco más famoso hace 20 años, ya hoy en día no es tan importante, ya hoy en día no es tan aclamado, pero la Biblia sigue siendo el libro más aclamado en todas las generaciones. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios, hablarnos a la humanidad. Vamos a ver entonces chicos solo lo que tenemos que hacer esta semana. Les voy a decir lo que tenemos que hacer el día de hoy, el día martes y el día jueves para que empecemos a trabajar en ello. Hola, vamos a mirar entonces, ahora sí, lo que tenemos que hacer el día de hoy. En el libro de Aplica vamos a la página 136 y 137. Van a leer las características del relato policíaco que plantea el libro y con sus propias palabras van a escribir las características en su cuaderno. De la misma manera, el día de mañana, ustedes van a leer las páginas 138 y 139, donde nos vamos a encontrar con el relato realista. Y van a escribir de la misma manera las características de este tipo de relato en su cuaderno. Pero el día jueves nos vamos a ver en vivo por la aplicación de Zoom para mirar acerca del relato de terror, pero vamos a hacerlo de una manera muy temerosa de Dios. Vamos a hacerlo con la palabra de Dios. Por eso todos van a ir con la Biblia para que estemos mirando la realidad de lo que nos rodea y de lo que el enemigo puede utilizar en los relatos de terror y en las películas de terror. Desde ese día van a leer la página 134, 135 y escribirán las características del relato de terror. Entonces, después de tener reunidas todas esas características, van a llenar este cuadro donde está el relato fantástico, el de ciencia ficción, el policíaco, el realista y el de terror. Esa es la tarea de todas estas 2 semanas, escribir las características con sus propias palabras de esos 6 tipos de relatos. ¿Para qué? Para que estemos preparados de cuando nos rodee un programa de televisión, una serie, ya sepamos las características de lo que estamos viendo, leyendo, escuchando y seamos muy sabios a la hora de ver lo que leemos y lo que no leemos o de lo que escuchamos o no escuchamos. Chicos, esa es la actividad de esta semana. Mire muy bien el video, examine muy bien las páginas del libro, pero además de eso, siga meditando en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinemos todo y retengamos lo bueno. Y principalmente, atesoremos este libro, el libro más hermoso en nuestros corazones. Bendiciones, chicos.